Ya ha pasado un año, y el conflicto entre Israel y Hamás, bueno, es mucho más de lo que parece a simple vista. No solo una guerra sobre el terreno, es que esto ya es un conflicto que se está librando en varios frentes a la vez, en la mente de la población civil, en documentos estratégicos que eran secretos y, por supuesto, en la opinión pública de todo el mundo. Así que, para entender bien de qué va todo esto, vamos a meternos en varios frentes. Primero, veremos el coste psicológico, las cicatrices que dejar la gente. Después, analizaremos un cambio de estrategia de Hamás que ha salido a la luz gracias a unos documentos capturados. Y por último, nos asomaremos a esa otra guerra, la de la información, que se juega a escala mundial. A ver, para empezar a rascar la superficie de este conflicto, lo primero es mirar el coste humano, porque las heridas no son solo físicas, ni mucho menos. Hablamos de traumas psicológicos muy profundos que están marcando a las dos sociedades. En Israel, por ejemplo, según lo que cuentan desde France 24, el trauma es algo generalizado. La gente vive en un estado de alerta que no cesa, obligada a crearse, como dice un psicólogo, una especie de mapa mental de lo que es peligroso, para poder sobrevivir en su día a día. Y al otro lado, en Gaza, la situación es desgarradora. El tejido social se está rompiendo. Un periodista palestino lo describe de una forma brutal. La violencia constante lo cambia todo, hasta a los más pequeños. Cuenta que su propio hijo, que antes acariciaba a los gatos, ahora corre tras ellos para pegarles. Y claro, los números. Los números son los que ponen en perspectiva esta devastación. Más de 41.500 palestinos han perdido la vida según el Ministerio de Sanidad de Gaza, una cifra que habla por sí sola del terrible coste para la población civil. Por el lado israelí, la hereda de los 1.189 fallecidos en los ataques iniciales sigue, como no, muy abierta, sobre todo por el centenar de rehenes que todavía no han vuelto a casa, una fuente de angustia constante para todo el país. Vale, llegados a este punto, con tanto sufrimiento sobre la mesa, la pregunta es casi obligada. ¿Todo esto fue parte de un plan? Pues parece que la respuesta, o al menos parte de ella, podría estar en unos documentos de Hamás que fueron capturados por Israel. El Meir Amit Intelligence and Tourism Information Center los ha analizado y lo que han encontrado es revelador. Lo que revelan estos papeles es un cambio de mentalidad brutal después de mayo de 2021. La idea de destruir Israel, que antes era una especie de visión lejana, se convirtió de repente en un objetivo práctico, algo que creían que podían conseguir a corto plazo. Y este cambio de estrategia, claro, necesitaba una base ideológica. Y ahí es donde entra en juego la promesa de la segunda vez. Una interpretación de versos del Corán que pasó de ser una profecía a convertirse en la justificación para un plan de ataque militar muy concreto. Pero ojo, que no se quedó en una simple idea, ¿eh? Los documentos demuestran que había un plan muy, pero que muy detallado. Un plan de destrucción diseñado para atacar desde muchos frentes a la vez. En concreto, se habla de una carta del mismísimo líder de Hamás, Yahya Sinwar, donde se plantean 3 posibles escenarios de guerra. La opción que preferían era la gran campaña estratégica, un ataque masivo, coordinado y por sorpresa, para literalmente borrar a Israel del mapa. La clave de todo esto era, por supuesto, no actuar solos. El plan pasaba por activar a toda una red de aliados en la región para abrir varios frentes al mismo tiempo y colapsar las defensas. Y lo más importante es que esto no era un brindis al sol de Hamás. La correspondencia demuestra que esta gran campaña estratégica se habló y se pactó con sus socios principales, incluyendo a la cúpula de Hezbollah y a altos cargos de Irán. Pero es que la guerra no se libra solo con balas y bombas, ni mucho menos. Hay otra batalla, una que se juega en paralelo y que es igual de importante. La guerra por la percepción pública, por la influencia a nivel mundial. Fíjate, un análisis de la Army University Press detalla perfectamente cómo se mueve esta guerra de la información. Irán, por ejemplo, tiene lo que llaman un cuartel general de guerra blanda para moldear la narrativa global a su favor y ganar influencia en la región. Y no son los únicos, claro. Otras potencias, como Rusia y China, también mueven sus fichas en este tablero, cada una con sus propios intereses estratégicos, usando la desinformación o los medios estatales para posicionarse en el conflicto. Y este campo de batalla informativo llega, como no podía ser de otra manera, hasta las más altas instituciones internacionales. El mismo análisis apunta a un cierto patrón de sesgo institucional dentro de las propias Naciones Unidas. Y para muestra un botón. Si miramos los datos de 2022, es increíble ver cómo la Asamblea General de la ONU aprobó más resoluciones de condena contra Israel que contra todos los demás países del mundo, juntos. Entonces, si juntamos todas las piezas del puzzle, el frente psicológico, el estratégico y el informativo, de repente, la imagen completa del conflicto cambia, se vuelve mucho más compleja. Porque al final, lo que tenemos delante es eso, una colisión brutal entre el sufrimiento de la gente,
una estrategia militar fríamente calculada y una guerra global por el relato, por la influencia. Es un conflicto híbrido en toda regla. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que queda en el aire. Cuando una guerra se libra en tantos frentes a la vez, ¿dónde se decide de verdad? ¿Cuál es el auténtico campo de batalla? Encontrar esa respuesta es, quizá, el mayor desafío de todos.